Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mate Break. Después de algún tiempo en el que no pudimos estar presentes con ustedes en las plataformas digitales, porque estábamos ocupados en varias cosas, pero ya más libres de todo eso, ahora retomamos. Y como ya sabes, o si es la primera vez que te unís a este podcast, este es un espacio para conversar, aunque no sea de manera natural como si estuviéramos juntos, pero sí conversar por medio de esta plataforma con un mate de por medio y charlar de ciertas cosas, pensamientos que vienen a mi mente y que quiero compartir con ustedes. Y hoy quiero compartir con vos algo que vengo meditando ya hace bastante tiempo, años, la verdad, y es justamente esto: ¿cuál es el problema con la Navidad? Estuve viendo hace mucho tiempo, tengo la sensación de que la gente está en general cada vez más desentendida de la celebración de la Navidad. Charlaba con una persona hace un tiempo atrás que cuando yo era chico, me parece a mí, la sociedad estaba más predispuesta o mejor dispuesta a celebrar esta época. Lo veía, por ejemplo, en las escuelas, en los actos de cierre del ciclo lectivo. Se repartían regalos de Navidad, aparecía un Papá Noel con una bolsa con golosinas, se hacían menciones de la Navidad. Ya sé que Papá Noel o Santa Claus o San Nicolás o como le digas no es el centro de la Navidad, pero sí, espero que entiendas lo que quiero decirte. Había un clima navideño ya en las escuelas hacia el final del año, cosa que hoy, cuando voy a la escuela de mis hijas, ya no veo que eso ocurra. No veo las decoraciones en las casas. Por ejemplo, aquí en el barrio donde yo vivo, solo 2 casas han puesto luces en la vereda para decorar. Y no hablo de salir corriendo a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos, porque los adornos navideños están caros y nosotros estamos en un momento del país donde no estamos para darnos ciertos lujos. Pero estoy tratando de explicarte cómo veo que nuestra sociedad ya no está tan emocionada por la Navidad. Antes, si bien es cierto, se la veía como una fiesta religiosa o una fiesta familiar y pudiéramos pensar, bueno, pero igual no se le daba el valor real, lo que significa el nacimiento de Jesús. Estamos de acuerdo con eso, pero por lo menos estaba la predisposición de detenerse y una vez al año pensar por lo menos religiosamente en el pesebre, en el nacimiento, en el niñito Jesús. Eso ya no ocurre. Para saber si era solamente mi percepción o no, estuve haciendo una investigación no demasiado profunda, pero sí en las redes sociales y en conversaciones con personas, y estuvimos haciendo una especie de investigación y me di cuenta de que sí, que efectivamente la mayoría de la gente nota eso, lo ve de esa manera. Ya no hay ese espíritu navideño, por llamarlo de alguna forma, en nuestras sociedades. Pero también una de las cosas que me preocupa es que eso mismo ha ocurrido o está ocurriendo en la iglesia. Los cristianos también están descuidando o abandonando la celebración de la Navidad. Y eso sí me preocupa. Yo entiendo que hay cristianos honestos, genuinos por supuesto, que tienen un celo real de ser fieles a la palabra, de ser obedientes a lo que Dios manda y que se dieron cuenta, descubrieron que el 25 de diciembre no es el día del nacimiento de Jesús. Los que nacimos en una familia cristiana ya lo sabíamos a eso, pero hay nuevas personas que se han sumado al cristianismo y que tal vez descubren esto y se sienten defraudados o confundidos, que quizás sea tu caso, al descubrir que era una celebración pagana y que se ha incorporado al cristianismo, y entonces haya un celo vivo, un deseo de sacar de la fe cristiana y de nuestras prácticas cristianas todo lo que no esté ordenado en la Biblia, todo lo que no sea mandato bíblico. Pero en este contexto en el que estamos ahora y en el que justamente te acabo de decir, cuando veo que la sociedad se está secularizando, ¿qué es secularizar? Es cuando una persona, una comunidad, van abandonando las características religiosas o los principios o valores religiosos y bueno, simplemente se vuelven más de este mundo. La palabra secular significa mundano, entonces dejan de pensar en lo eterno y en lo trascendente para pensar en el aquí y ahora.
Y quizás la idea de abandonar la celebración del 25 de diciembre o la Navidad en el 25 de diciembre sea por un temor justamente a no secularizarnos como iglesia. Pero tal vez en el contexto en el que estamos, dejar de celebrar la Navidad sea justamente la secularización o contribuya a la secularización de la iglesia. Porque es lo que veo que ocurre en la sociedad. Abandonar ese elemento religioso, dejar de celebrar el nacimiento de Jesús. Que, insisto, aunque se hacía tal vez por motivos de conciencia, porque, bueno, una vez al año vamos a comportarnos religiosamente y vamos a recordar que nació el niñito Jesús. Aunque sea eso, era un elemento del cristianismo en la sociedad. Y si lo abandonamos, nos van quedando cada vez menos elementos en esta sociedad que llamamos una sociedad post-cristiana. Que de eso ya hemos hablado en otros videos y podemos hacer más para profundizar sobre ese tema si es lo que te interesa. Pero también he notado que este celo por quitar de la práctica de la iglesia todo lo que no sea bíblico, que ahora apunta hacia la Navidad, no está tan bien apuntado hacia otras cosas que incluimos en nuestras prácticas cristianas y que también vienen del orden pagano. Por ejemplo, la construcción de templos. No sé si sabías, pero nuestros templos, el formato de templo que tenemos, no proviene del cristianismo. Ni siquiera del judaísmo, porque el templo de Israel no era como nuestros templos. Y la adoración en el templo de Jerusalén no era igual a la nuestra. Pero aún así, en el Nuevo Testamento ni Jesús ni los apóstoles tienen un mandato, no dejaron claramente enseñado, ni ellos construyeron templos tampoco. Y cabe que nos hagamos la pregunta, ¿y cómo entonces tenemos templos cristianos? Bueno, tendrías que saber que cuando se oficializa el cristianismo, se incorpora el cristianismo como religión oficial, esos templos que ya existían para los dioses paganos, que habían sido antes los dioses griegos y después romanos, ahora se dedicaban a Jesús. Así que el modelo de templo, con el modelo de sacerdocio de estos templos, con el modelo de culto, donde todos nos sentamos mirando hacia el altar, de hecho el concepto de altar, que es donde se sacrifica a Cristo, de ahí viene, todo eso viene del paganismo. No es propio de la comunidad cristiana. Pensá que la iglesia en el Nuevo Testamento eran pequeñas comunidades de fe. Sí, es verdad, había miles de personas que aceptaban a Jesús, pero no se reunían de a miles, se reunían de a pequeñas comunidades donde había intimidad, interacción. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 14, cuando habla del culto cristiano, dice, cuando se reúnen, cada uno tiene un salmo, un himno, una palabra de edificación, porque el modelo de iglesia no era el que tenemos ahora. El uso de los púlpitos. ¿De dónde vienen los púlpitos? Bueno, viene de los maestros de filosofía griega. Podrás pensar, bueno, pero durante la Reforma Lutero y Calvino usaron púlpitos para dar sus cátedras. Sí, es verdad, pero no fue un invento de la Reforma tampoco. Y aunque así lo fuera, igual se debe discutir. Pero viene en realidad de los sofistas, de la época de Sócrates, de aquella época, ¿no? Así que también es un elemento pagano que tenemos incluido en nuestras iglesias. Nuestros instrumentos, la guitarra viene de Persia, los pianos, los violines, la batería, no son los instrumentos que usaba Israel en el Antiguo Testamento. Puede ser que haya, por supuesto, similitudes entre los timbales y las percusiones, o entre el arpa y la lira de David con nuestras guitarras, pero en realidad los instrumentos que usamos hoy tienen origen pagano, y probablemente también los estilos musicales. Y sabes que de estas discusiones la iglesia ya ha tenido muchas durante tantas décadas, pero yo creo que el problema aquí es más de base, y es cómo por ahí nos espantamos con ciertas cosas y no con otras. ¿Y a qué me refiero? Estos días yo publiqué en mis redes sociales un video acerca de Navidad, y alguien me comentó, una persona que yo no conozco, me comentó esto. ¿Por qué festejan Navidad si la Biblia no enseña a hacerlo? Jesús no dijo que festejemos su nacimiento, ni los apóstoles lo hicieron. Le pregunto a esta persona, ¿vos participás de alguna iglesia? ¿Te estás congregando? ¿Sos miembro de alguna congregación? No sé qué tiene que ver con lo que te pregunté, pero no participo de ninguna iglesia porque no creo en la iglesia. Bueno, ahí está el punto.
¿Cómo es que somos tan celosos con la Navidad porque la Biblia no la enseña? Pero algo que está tan claramente enseñado en el Nuevo Testamento como la necesidad y la importancia de congregarse, de ser parte de una iglesia, no, bueno, ahí no somos tan celosos. Eso mejor no lo obedezco. O sea, hay una enseñanza clara en la Biblia que prefiero no obedecer, elijo no obedecer, aunque sea muy evidente, y de repente tengo tanto fervor y tanta pasión por defender estas otras cosas. Ahí hay algo de incoherencia, me parece a mí, en cómo nos estamos conduciendo como creyentes. Y ahí es donde quiero apuntar. Hay algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8 o en Romanos capítulo 13. Ya en el capítulo 12 comienza a hablar. Y hasta el capítulo 14. De cuidar al más débil y habla del asunto de conciencia. En el caso de los corintios, por ejemplo, era por comer lo sacrificado a los ídolos. A Pablo le ofrecen comida que fue sacrificada a ídolos. Y Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, yo sé que el ídolo para mí no es nada y yo me podría comer esta carne porque no me interesa que haya sido sacrificada para ese ídolo, para mí es solamente una milanesa, así que no tengo problema. El problema es que hay gente más débil a la que yo le puedo generar tropiezo, le puedo causar un tropiezo, y entonces ahí está el pecado, no en comer la carne, sino en generar el tropiezo para el más débil. Yo creo que hay personas que se han dado cuenta o que en una devoción personal quizás decidieron ya no celebrar la Navidad el 25 de diciembre, pero que al predicarlo como si esto fuera un pecado, han estado generando tropiezo en personas más débiles que hasta ese momento o hasta hoy habían celebrado la Navidad sin problema, recordando a Jesús como el centro de la celebración, pero que comienzan a tener conflictos en la fe. Por otro lado, la Biblia dice en Colosenses que nadie los acuse por días de fiesta o comida o bebida o cosas que parecen piadosas, pero que en realidad no lo son. Y de nuevo vuelvo a plantear esta discusión. Celebrar o no celebrar la Navidad del 25 de diciembre, si querés podemos debatirlo, pero ¿no hay otras cosas más importantes a las que deberíamos estar prestándole atención y que no lo hacemos? Por ejemplo, tu compromiso con la misión mundial, ¿cuál es? ¿Estás involucrado con lo que hacen los misioneros en otros países? Si pensaste en la respuesta, bueno, pero la misión comienza acá al lado mío, no hace falta irme a África para hacer misión. Esa es la respuesta que nos ha servido como excusa durante años para no hacer lo que debemos hacer. Porque nadie dijo que tenemos que elegir entre acá o allá. Es la misión acá y también es la misión allá, con aquellas personas que no han escuchado nunca hablar del Evangelio de Jesús. Y te recuerdo, sobre esa tarea misionera, la Biblia sí es muy clara. Y hay muchos mandatos en el Nuevo Testamento acerca de la importancia de que la iglesia envíe misioneros y se comprometa con ellos, orando por los misioneros, ofrendando a los misioneros, en vez de comprar pantallas LED, sillas cómodas y alfombrar nuestros templos, tal vez deberíamos estar pensando en involucrarnos más con la misión. ¿Te incomoda pensar en eso? Entonces quizás estamos tan desconcentrados discutiendo la Navidad cuando hay otras cosas que también podríamos discutir y tal vez no estamos dispuestos. Y de esto hice una publicación hace poco en una de mis redes sociales, tal vez ya la viste. Hay un montón de cosas que podríamos cuestionar porque la Biblia no las manda. Por ejemplo, la escuela bíblica para niños o escuelita dominical o no sé cómo le llamarás en tu congregación. ¿Sabías que no es un ministerio ordenado en la Biblia? Y dirás, bueno, pero es importante enseñar la Biblia a los niños. Sí, pero la Biblia dice que la responsabilidad de enseñar la Biblia a los niños es de los padres, no de la iglesia. ¿Lo pensaste? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a cerrar tu ministerio de escuela bíblica porque el Nuevo Testamento no lo manda? Bueno, entonces entremos en conversaciones interesantes, entremos en cuestionamientos que sean prudentes y que nos lleven a la edificación de la iglesia. Si tenés problemas con celebrar la Navidad, yo te diría que lo hables con tus líderes, con tus pastores, con tu iglesia y que converses a ver de dónde viene esa duda, de dónde viene esa dificultad. En casa nosotros la seguimos celebrando, yo creo que no voy a cambiar de opinión, salvo que tengas un buen argumento y que me lo quieras dejar aquí abajo en comentarios.
estoy dispuesto a escuchar. Mientras tanto, en casa es la fiesta que más esperamos, es la época del año que más nos gusta. No comenzamos a armar el arbolito el 8 de diciembre porque ahí estamos de acuerdo, te doy la derecha. Armar el arbolito el 8 es una tradición que viene honrando la Inmaculada Concepción de María. Es el 8 de diciembre y yo no creo que María haya sido concebida sin pecado. Entonces yo no lo celebro y por eso armamos el arbolito el 29 de noviembre, el 2 de diciembre, cuando tengamos ganas. Pero sí lo hacemos muy temprano porque nos encanta el ambiente navideño de celebración y de recordar el acontecimiento más importante de la historia, que es nada más y nada menos que Dios hecho hombre viniendo al mundo para salvarnos. Así que cuando decoramos Navidad en casa, armamos cajitas de regalos para que nuestras hijitas sepan qué simbolizan, que Dios nos dio el regalo de la salvación en Jesús. Ponemos lucecitas y les enseñamos a nuestras hijas. ¿Saben, chicas, qué significan las luces? Que Jesús es la luz del mundo. Y armamos un arbolito. ¿Saben qué representa el arbolito? Que Jesús es el árbol de vida del cual habla Apocalipsis. Y las bolitas de colores que colgamos en el árbol representan el fruto del creyente que el Espíritu Santo produce en aquellos que han nacido de nuevo. Y toda simbología navideña en casa nos apunta a una verdad bíblica y aprovechamos la oportunidad para que nuestras hijas lo sepan y celebran. No celebran a Papá Noel, no celebran a Santa Claus, ni esperan el regalo de Navidad como si fuera lo más importante, pero sí celebramos el nacimiento de Jesús. Te invito a que reflexiones en este tipo de cosas en tu familia o en tu iglesia. Quiero saber qué pensás, así que para eso te propongo que me dejes en los comentarios lo que creas. Y acá abajo también me vas a encontrar los enlaces para buscarme en las redes sociales y seguirme ahí. También acá abajo vas a encontrar enlaces para descargar distintos materiales y recursos, libros que ponemos a tu disposición. Entre ellos, un devocional inductivo sobre la Navidad. Si te interesa, si te gusta, podés descargarlo aquí abajo. Te invito a compartir el video con amigos también, para que ellos puedan escuchar esto y a ver qué piensan al respecto. Gracias por estar del otro lado. Que el Señor te bendiga.